Estás escuchando un huevito de La Gallinera, el punto de reunión oficial para simulacros emocionales, intelectuales, creativos, artísticamente queers y todo lo demás. Gallinas, bienvenidos a otro martes de estreno maravilloso. Esta vez ya se saben la dinámica de los huevitos. Cristóbal y yo nos damos un espacio personal para hablar de las cosas que tenemos en la punta de la lengua. Y esta semana les toca cacarear conmigo, su queridísimo host JP. Y vamos a hablar de algo muy importante para mí. La semana pasada Cristóbal nos... ¿Semana pasada? Antepasada, algo así. Cristóbal nos hizo una recapitulación muy interesante y muy profunda en la historia del movimiento del colectivo LGBTQIA+. Que por cierto, a ver, mini paréntesis, porque yo sé que muchas gallinas son del colectivo, pero muchas otras son tan solo aliadas. Espero yo, porque si no, no sé qué están haciendo aquí. Pero bueno, vamos a hacer una recapitulación de las siglas del acrónimo, porque siento que muchas personas todavía no se la saben. LGBT creo que ya no la sabemos, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Después tenemos la Q, que es un término sombrilla, así le llaman, un concepto sombrilla o paraguas. Si no saben qué es, investiguenlo, pero básicamente abraza muchas otras diversidades dentro de la palabra queer. Y después tenemos la I, que representa a las personas intersexuales, y después la A, que representa a las personas asexuales, no a las personas aliadas, no se equivoquen. Y finalmente tenemos el más, que nos recuerda que las etiquetas tan solo funcionan para identificarnos, son una herramienta que debería de abrazarnos, no restringirnos. Si estás ahí fuera y todavía no sabes cómo identificarte o qué te sirve más para entender tu experiencia humana en la diversidad y disidencia sexual y de género, no te me agobies, bebé. Recuerda que las etiquetas sirven para ayudarnos, no para restringirnos y atacarnos. Pero bueno, fun fact, por cierto, antes de entrar al tema de la semana, no sé si esto lo sabían y no sé si es históricamente correcto, pero según yo sí, porque lo leí hace tiempo. Pero bueno, en el acrónimo se decidió que la L para las lesbianas iba a ser la primera letra después de que en la crisis del SIDA en los ochentas las lesbianas fueron una fuerza de organización y de ayuda tremenda para los hombres gays que fueron los principales afectados en la pandemia del SIDA, que si no me equivoco sigue siendo una epidemia, pandemia, no me sé el término médico correcto, pero bueno, ustedes me entienden. Este, en ese entonces eran los principalmente afectados y además, que no se nos olvide, que no se nos olvide que era ilegal. En muchos países sigue siendo ilegal que los hombres homosexuales donen sangre por estigmas y por ignorancia y por desinformación. Pero bueno, entonces las mujeres lesbianas eran las que iban y se encargaban de los cuidados de los hombres homosexuales cuando muchas personas, nuevamente a partir de la desinformación, no querían ni siquiera acercarse a las personas que tenían SIDA y ellas donaban sangre y ellas, cuidaban de los pacientes con SIDA. Entonces, siempre mucho abrazo y mucho amor y mucha honra y mucha celebración a las lesbianas. Continuemos. Perdón, pero no, ¿cuál perdón? Una dosis de historia y de conocimiento. En tan solo 3 minutos de contenido yo ya les he dado mucho de qué conversar y mucha información relevante. Oh my God, soy un amor. Pero bueno, ahí les va. Como les estaba diciendo, Cristóbal nos platicó sobre la historia del movimiento desde una perspectiva histórica y política. Y yo pensé, qué mejor que hacer un huevito acerca de la herencia cultural y artística del colectivo, la comunidad LGBTQIA+. Qué maravilloso. Muchas barreras fueron las que me encontré en esta investigación, entonces ya las iremos desenvolviendo poco a poco en este maravilloso huevito, pero quiero empezar por la inspiración principal para este huevito, que fue nada más y nada menos que una canción. Ustedes saben que en este espacio de cacareo yo principalmente traigo inspiración o de terapia o de canciones. Y la canción que inspiró esta charla de hoy en día es una canción que se llama Good Guys, Chicos Buenos, de Mika. Si no saben quién es Mika, chavas, pónganse al corriente. Tiene una discografía maravillosa. Se le conoce como por una, dos, tres canciones que sí se fueron muy, muy populares. Y la gente cree que es un One Hit Wonder. Y cero es un One Hit Wonder, baby. Tiene mucha discografía. Pero bueno, dicho lo anterior, ajá.
Canción Good Guys, Chicos Buenos de Mika. Les voy a leer una porción de la canción. No sé traducir, lo he intentado muchas veces, no saben cuántas veces me he equivocado grabando esto, entonces mejor ustedes búsquenla en Google y traduzcan la letra. Eh, Ahí les va. Una parte de la canción dice: Don't be offended, this might seem a little wrong. No se ofendan, esto puede parecer incorrecto. But where have all the gay guys gone? ¿A dónde se fueron todos los gays? La canción se llama Good Guys y en los versos creo que solo dice gay guys 2 veces. Continúo leyendo. To the Romans when I was 14 years old, to my heroes that were dressed up in gold, only hoping one day I could be so bold. Where have all the gay guys gone? Después continúa en la letra una analogía muy hermosa que hace, que dice que si todos estamos en el hoyo, question mark, creo que así se traduce, si todos estamos en el hoyo, eso no cambia quiénes somos, porque aunque estemos en el hoyo, estamos viendo a las estrellas. ¡Ah, qué hermoso! Y después continúa con algo muy curioso que fue lo que me inspiró a hacer este episodio, como una carta de agradecimiento, en el cual agradece, dice: gracias a Rufus, gracias a Auden y a James Dean, gracias a Emerson y a Bowie por mis sueños, gracias a Wilfred Owen, Kinsey Whitman y Rimbaud, gracias a Warhol, gracias a Porter y a Cocteau. Obviamente yo cantaba esta canción a todo pulmón desde hace años, desde 2015, porque soy fan y me la aprendí y demás, pero nunca me metí a investigar quiénes son estas personas de las cuales habla Mika. Obviamente quizá les brincaron algunos nombres que popularmente se conocen más, como lo es Bowie, David Bowie, obviamente, y Warhol. Andy Warhol es un artista, pues ustedes conocen a Andy Warhol, me imagino, figura central de la corriente art pop, pop art. No soy historiador del arte, cabe recalcar, pero bueno, su obra y su vida profundamente queer va a empezar. Ya iba a poner la primera chincheta, pero creo que va a ser un paréntesis porque lo voy a atacar en el instante. Su obra y su vida, dicen algunas de las fuentes que consulté, profundamente queer. Yo argumentaría que su obra quizá no, al menos no explícitamente. Obviamente existen estas piezas de su arte y como les dije, vamos a hablar de la herencia cultural y artística del colectivo. Creo que su arte, hay algunas piezas que sí son explícitamente LGBT, específicamente gays, pero muchas, o principalmente su obra como más popular, lo que se hizo mainstream, no lo era. Y después sucede, y es el primer punto que quiero tocar de las barreras a las que me enfrenté investigando para este episodio, que es que muchas veces no encontramos piezas de arte LGBT, sobre todo del pasado, porque están bajo embargo. Esto significa básicamente que no hay alguna ley o algún escrito, básicamente no se puede exponer el arte hasta cierto punto después del fallecimiento del artista o hasta que es como una lista de criterios para publicar el arte y mucho de eso significa tienes que esperarte. Los historiadores allá afuera que sí se sepan la definición formal de embargo, les invito a escribirlo en los comentarios. Pero bueno, y creo que fue 2 años después del fallecimiento de Andy Warhol que justo tuvimos acceso a los diarios de Andy Warhol, porque él tuvo toda una etapa de su vida en la que él tenía llamadas de teléfono con otra persona y esa otra persona hacía toda la transcripción de esas llamadas y eventos de su vida y ya se mete como a lo más profundo de en la vida del artista y es donde se confirman muchas cosas y muchas teorías de que si es gay o si no es gay. En fin, todo esto para decir que el arte es maravilloso en el sentido que nos invita siempre a reinterpretar la realidad y recontextualizarla. Y creo que con el arte, porque cabe recalcar aquí también, gallinas, que no se nos olvide que de la misma manera que las personas LGBT hemos existido a lo largo de la historia, toda la vida, y hay múltiples representaciones históricas y factuales que lo comprueban, que no venga esta propaganda conservadora a decir que es una moda, ni al caso. También los artistas LGBT han existido toda la vida y por ende el arte LGBT ha existido toda la vida. Pero ¿bajo qué contextos? ¿No? Y desde qué expresiones, porque esto es lo que a mí me llama la atención. Cuando un sistema dominante no te permite expresarte como quieres expresarte y no te permite ser como eres, la resiliencia y la creatividad, creo yo, del colectivo ha traído obras de arte y movimientos sociales y artísticos tan sumamente preciosos y llenos de honestidad y de expresión y de... Ay, voy a llorar. Ok, me prometí a mí mismo antes de grabar este episodio que no iba a llorar, entonces esperemos yo seas fiel a esta promesa, pero bueno, nos llevan más bien traen movimientos y piezas de arte profundamente bellas y que avanzan, en mi opinión,
la lucha por los derechos y por la dignidad y por la visibilidad de las personas del colectivo. Entonces sí, ya tocamos a una persona que es Andy Warhol y que es Mika y que es David Bowie, pero vamos a ver a más personas en esta historia y les quiero contar de lo que más me quiero enfocar en este huevito es de estas barreras que les dije a las que me encuentro. La primera es que muchas de las piezas de arte, como les digo, como están en embargo o como no son cosas que se podían publicar porque el contexto no lo permitía, el contexto político, el contexto religioso, no lo permitía o en ocasiones no lo sigue permitiendo, que no se nos olvide que hay mucho por luchar y obtener todavía. Son piezas que no salen al aire, no salen al público, son dibujos de artistas súper renombrados, son diarios, son cartas que se escribían entre amantes o entre amistades incluso que hay de dos sopas, o fueron quemadas y borradas de la historia, o están escondidas en la cama de la mamá del artista porque la mamá nunca quiso que se especulara sobre la sexualidad del artista o lo que sea. Entonces, probablemente nunca llegaremos a verlas. Y esto pasó con muchos artistas que yo estaba viendo que históricamente se ha especulado que son parte del colectivo, pero su obra lo expresa de manera muy implícita, no necesariamente explícita. Y las pruebas que quizás sí existen para que lo podamos comprobar no van a ser abiertas al público nunca. Esa es la primera barrera. Pero bueno, continuando en mi investigación, no se me podía olvidar esta frase de Samantha Jones, la mismísima y la inigualable Samantha Jones. Si no sabes quién es Samantha Jones, es un personaje de Sex and the City. Ya les iba a decir que vayan a ver Sex and the City. La verdad es que no es para todos, no lo fue para mí. Lamento decirles que yo me harté y yo proceda con cuidado, como dice Cristóbal, porque hay posible funa, pero tengo que ser honesto con ustedes, gallinas. No pude con Carrie. Me harté de sus berrinches, entonces dejé de ver la serie, pero sí llegué al punto en el que Samantha Jones dijo, creo que la frase se dijo en un contexto de la apertura de un restaurante o un bar o algo así. No les voy a dar más contexto. Dice, first come the gays, primero vienen los gays, then the girls, luego las chicas, and then the industry, y después la industria. Bueno, pues me metí a investigar y resulta ser que Samantha Jones sí tiene la razón. Hay una teoría que le llaman el trickle up, o sea, lo contrario de trickle down, vaya, la cual establece que muchas tendencias no se originan en las marcas, sino en los márgenes sociales. Las comunidades racializadas, las comunidades queers, las comunidades que viven en pobreza, crean culturas innovadoras y luego esas culturas innovadoras son absorbidas por los sectores más visibles o poderosos, o sea, marcas que las monetizan. Y después resulta también que hay un ciclo de visibilidad, le llaman. Hay un patrón que se observó en estudios de marketing y sobre de que ¿cómo se llama? El consumo cultural. En fin, hay un estudio en particular de un autor que se llama Harold Curran. Ay, perdón, les quería leer la cita porque la vez pasada me funaron mis compañeros porque no les leo citas. Ajá, el señor Harold Curran muestra que hombres gays suelen adoptar productos culturales o tecnológicos antes que el promedio por su deseo de distinción, estética y resistencia. Después, las mujeres por empatía o cercanía cultural adoptan estas modas y finalmente las marcas masivas lo monetizan. No voy a decir que esté incorrecto esto, pero quizás sí incompleto. Obviamente están diciendo los hombres gays y cuando yo creo, en realidad son las personas quizá de los márgenes. O sea, de que un hombre gay, it's so tired. Ya los gays estamos X. No voy a eso. A lo que voy es que sí tenía razón Samantha Jones y por ende también tenía razón yo. Creo que el ejemplo más claro cuando hablamos de la herencia cultural, no sé si más claro, pero sí voy a decir que el más obvio. Hay mucha gente allá afuera que todavía piensa que Vogue de Madonna fue su idea, su creatividad. Dijo, wow, esta coreografía que me acabo de inventar. No, mi amor. Y creo que ella incluso no lo dijo. Ella nunca se apropió o sea, sí se apropió. En fin, no quiero hablar de tecnicismos de que si se lo apropió o no se lo apropió, pero el punto es que la inspiración principal de la canción de Vogue de Madonna, que todo el mundo conocemos, es originario de la cultura del ballroom de Harlem, Nueva York, en los años 60, 70, 80. Una subcultura del underground en donde las personas principalmente trans y gays, o sea, LGBT pues, pero principalmente trans y principalmente negras y principalmente latinas, personas negras y latinas, se reunían para expresarse. En el baile, en el performance, en el drag, en el maquillaje. Hay muchas categorías. No me quiero meter a esto tampoco porque no nos da el tiempo. Es que de verdad hay tanta riqueza cultural y artística, gallinas. ¡Ay, qué emoción!
Pero les voy a dar una recomendación. Si no han visto el documental Paris is Burning, es un básico. Si eres del colectivo, lo tienes que ver. O la serie, no, y ver la serie de Pose. También es muy buena. Pose se escribe. Muy buena. En fin, les doy esas dos recomendaciones. Todo esto, este ejemplo fue para comprobar que Samantha Jones tenía razón y que sí es algo que se ve, que sucede. Otra manera que lo podemos ver muy obviamente, creo, es en la moda. La moda ha sido históricamente un lenguaje para la comunidad, en mi opinión. Porque sirve como un medio de autoexpresión y más que nada de afirmación. Creo que las personas que no son de la disidencia rara vez se cuestionan o se dan cuenta de cómo el vestir comunica y cómo el vestir afirma nuestras identidades. A veces de formas sutiles, a veces de formas explícitas y de resistencias a las normas sociales que rigen el mundo. Pero, pero sí, investigando el tema de la moda y cómo nos construye verdaderamente, me hace pensar en dos cosas. Número uno, el monólogo que se echa la señorita Miranda Priestley, interpretada por la maravillosa Meryl Streep en El Diablo Viste a la Moda. También agréguenla a su lista de cosas que ver. Y número dos, en una frase de Oscar Wilde, también un muy importante homosexual en la historia. Hay una frase de él que encontré en mi investigación que dice: el verdadero misterio del mundo está en lo visible, no en lo que no se ve, enfatizando que las apariencias no son superficiales, son profundamente significativas. Esto me hace pensar ahora a mí en cómo muchas modas, no sé, creo que eran los pañuelos en ese entonces, que todo el mundo usaba pañuelos negros, y en la era de Oscar Wilde, puede que me equivoque, pero la historia creo que me recuerdo haber aprendido de cómo para hacerse conocer entre hombres homosexuales portaban pañuelos verdes en lugar de pañuelos blancos, una cosa así. El punto es que creo que tiene razón Oscar Wilde y que la trascendencia y el impacto que tiene lo que decidimos portar es enorme. Y también me hizo pensar en cómo muchos de los personajes que han dictado las tendencias de moda a lo largo de los años han sido gays y han sido personas trans. Y sí, o sea, de verdad, todas estas casas de... ¿Tú crees que se les ocurren a ellos las ideas, las tendencias a las altas marcas de costura de París? Claro que no. De todos se inspiran. Una vez, sí, ya les iba a dar otra referencia súper obscura que no iban a entender y que no ni siquiera venía al caso. Pero bueno, creo que es bastante obvio y bastante conocido que, digo, y me voy a ir a las personas más famosas porque obviamente hay mil representación y miles de expresiones súper valiosas que quizá no han obtenido tanta fama aún, pero no sé, Christian Dior, John Galliano, Thierry Mugler, todos hombres gays que han traído impactos enormes a la moda. Ni se diga ya figuras que portan cosas que estos diseñadores hacen, como por ejemplo Lady Gaga, o Alexander McQueen. ¿Cómo olvidar a Alexander McQueen? En fin, siento que voy a aburrir a la gente si me pongo a hablar más de moda, pero sí, la moda impacta e impacta mucho. Y nuevamente, creo que no lo miden las personas que no son de la disidencia, cómo es significativa y cómo nos ayuda a entendernos y a identificarnos y a expresarnos. Y me vuela la cabeza. En fin, históricamente mi investigación me llevó a entender que la moda no solamente sirve como para identificación personal, sino también un lenguaje que se comparte y que nos ayuda a encontrarnos en un mundo que no nos aceptaba. Bueno, debatiblemente todavía no nos acepta. Pero bueno, dicho eso, quiero regresar a el voguing que estamos hablando hace rato porque es muy interesante y quiero darle aplausos a Willy Ninja, por ejemplo, que le llaman el padrino del Vogue, creo que es el padrino o el padre del Vogue, no sé cuál sea o sea, el título oficial el que se le heredó, pues. Pero él elevó el voguing justamente de la subcultura al mainstream, a un fenómeno global. Influyó en la moda también, creo que caminó de hecho para ciertas pasarelas en Paris Fashion Week, si no me equivoco, y obviamente bailó con Madonna, obviously, en fin, creo que no medimos el impacto que esto tiene. Creo que no le damos suficientes flores a las personas que nos han dado la visibilidad y la dignidad que la comunidad, no voy a decir se merece, que tiene por derecho, ¿ok? Es que por esto voy a llorar, de verdad. Vi muchos documentales que me llevan a mi tercer punto. ¿Segundo o tercer punto? A mi siguiente punto de las barreras a las que me enfrenté en este episodio, para preparar este episodio, que es que muchas de estas obras o estos movimientos o estas corrientes artísticas nacen
de contextos muy retadores. No sé si es la palabra más correcta. Me voy a empezar a trabar y me voy a empezar a poner sentimental, pero es muy feo y muy difícil de ver y de procesar las luchas que han vivido las personas del colectivo que vienen antes de nosotros y que nosotros damos por sentado. Mucha violencia, mucha violencia, creo que así se puede resumir. Y ya, no voy a llorar. En fin, me hace pensar en la oreja de Van Gogh, question mark. Ok, no me funen gallinas, pero hay una frase que de seguro ya he dicho antes porque es una de las letras de canciones que más me fascinan. Hay un verso en una canción que se llama María de la oreja de Van Gogh con Natalia Lafourcade que dice las flores volverán a crecer donde ahora lloramos. Y justo creo que eso es precisamente la vivencia a través del arte y más en contextos de represión y de violencia como los que vive la comunidad LGBT, como lo que está atravesando ahorita nuestras hermanas trans y nuestros hermanos trans, que es tan devastador es tan devastador y que de verdad debemos celebrar más y debemos honrar más y debemos proteger más a nuestros hermanos trans. Pero bueno, por eso me puse esta playera hoy, siempre con las trans. Pero bueno, todo esto para decir que el arte no solamente nos ayuda a definir y a contextualizar y a interpretar la realidad, sino que también funciona como refugio. Y viendo estos documentales y leyendo estos ensayos, y hay un canal de YouTube que tenía 3 videos en particular que los revisé y que me encantaron y que me dieron muchísima perspectiva en este tema y que justamente me hicieron pensar que no iba a ser la expresión más honesta de mí mismo venir a este espacio el día de hoy y leerles una lista de artistas que nos han ayudado a impactar. Dije, no, o sea, creo que más bien este espacio, cuando hablamos de herencia cultural y artística de la comunidad LGBT, creo que más bien quería yo tener un espacio en el que me acompañaran a esta reflexión y a este conflicto que estoy teniendo de que no dimensionamos el impacto que tiene y cómo justo la vivencia artística y creativa es el refugio que nos ayuda a sostenernos y que nos mantienen vivos en la lucha. En fin, este canal de YouTube se llama National Galleries, si no me equivoco, es de la Galería Nacional de Escocia y se los recomiendo mucho. Tienen 3 videos, uno se llama The Hidden Histories of Queer Art y otro se llamaba The Queer Code o The Language, the Secret Language of Queer Culture, una cosa así. Se los recomiendo muchísimo, se los voy a poner en la descripción del episodio porque me ayudó mucho a dimensionar. Entonces, quiero dejarlos con esto en la mente porque siento que he divagado muchísimo precisamente porque es un tema difícil y porque me duele mucho ver cómo grandes artistas de la historia y cómo las personas que vemos como visionarias en el mundo de las artes se quedan como eso. Está maravilloso, qué bueno que tenemos esas figuras representativas, pero creo que también si tenemos la oportunidad, como ya les dije al inicio del episodio, gran parte de estas piezas artísticas se ven eliminadas de la historia, ya sea por prejuicios religiosos, por prejuicios raciales, por sistemas dominantes. No tenemos esas piezas de arte. Entonces, cuando sí las tenemos, creo que es importante contextualizarlas y es importante ver de dónde vienen. Es importante ver el sufrimiento de los creadores del arte que nos ayuda a identificarnos y que nos ayuda a sentirnos vivos y nos ayuda a seguir con la lucha, porque muchas de estas historias son devastadoras y es importante que veamos lo duras que son para que no demos por sentado los derechos y las libertades que tenemos hoy en día y que se están viendo nuevamente por los... Ay, pues ya se saben, ya Cristóbal nos ha contado esto 25,000 veces, pero la racha fascista, iba a decir, fascista que está sucediendo, está de miedo y terror, gallinas, está de miedo y terror. Y creo que revisitar estos documentales, Paris is Burning, The Life and Death of Marsha P. Johnson, series como Pose. Sí, les voy a hacer una lista, les voy a hacer una playlist de artistas queer que me gustan, pero todo esto nos ayuda, gallinas, que no se nos olvide. Que no se nos olvide, el arte que se crea en momentos de opresión es impactante. Y ya, solamente quiero decirles que en momentos de represión, opresión, no sé ya cuál es la palabra correcta, de verdad estoy teniendo muchos conflictos y muchos sentimientos encontrados en este momento, pero, ajá,
Estas expresiones culturales y artísticas creo que son una evidencia de la resiliencia y la creatividad y la capacidad que tenemos en el colectivo de transformar la percepción social y de transformar los contextos que nos dan los sistemas masivos o como sea que se digan. ¿Cómo se dicen? Sistemas, ya no sé qué les estoy diciendo, gallinas. Pero sí, todas estas, voy a volver a empezar esta frase. Todas estas expresiones culturales demuestran la resiliencia y la creatividad y la capacidad del colectivo de redefinirnos, ¿no? Y de transformar la percepción que la sociedad tiene de nosotros. Creo que es el orgullo vive y vive tan honestamente y tan profundamente hermoso en el arte y en la cultura. Porque es muy interesante, gallinas. Vean, en su marcha de Pride, probablemente esto salga posterior, anterior, o sea, va a salir en el contexto de la marcha a la que vayas a ir, en donde sea que estés escuchando esto. Nos vamos a notar que hay arte y hay vida y hay cultura y hay una cultura muy particular desde en lo que portan las personas que van a la marcha hasta los letreros que vemos y cómo están hechos esos letreros y la música que escuchamos y todas las narrativas que se construyen alrededor de eso. Y no lo podemos dar por sentado porque la expresión artística, por más natural que uno piense que es, no se nos puede olvidar que también es política y por ende también es un derecho. Y es un derecho que muchas veces en la historia nos han intentado quitar, nos quitaron y probablemente lo van a cuestionar en el futuro también. Ajá, creo que sí. El arte es un testimonio de la eterna búsqueda que tenemos por dignidad, por aceptación, por un mundo más justo, donde la gente se dé cuenta que la diferencia no es una amenaza, es una parte natural de la humanidad y que compartida es más bonita. Muchos sentimientos encontrados en este episodio, gallinas. Los voy a dejar con una... Estaba viendo el documental de The Life and Death of Marsha P. Johnson y hay una parte en la que hay un coro cantando y justo había, en fin, una parte de la canción decía, y el amor es todo lo que tenemos ahora. Lo que no tenemos es tiempo. Y me pegó muy profundo al corazón, porque en los contextos políticos en los que vivimos, de tanta incertidumbre y de tanto cambio y de tanto viejito rancio mustio blanco destrozando y queriendo desaparecer nuestras identidades, creo que es muy valioso reconocer el amor que sí existe y que el tiempo que tenemos quizá no es tanto, pero lo podemos hacer enormemente majestuoso y lo podemos hacer a través del arte y de la creatividad muy, muy bonito. Y podemos inspirar a generaciones futuras. Entonces, este es un llamado a la acción y también una carta de agradecimiento, como Mika lo dijo en su momento, en su canción que les dije al principio. En fin, es un llamado a la acción a todos los artistas allá afuera. Si tú eres diseñador, si tú eres poeta, si tú eres cantante, si tú eres performer, si tú eres drag queen, si tú eres drag king, un aplauso a todas las reinas y los reyes y todos los artistas que nos inspiran, un aplauso a las negracondas del mundo y a las junglas y a las Sabiesk y a, ya sé que estoy diciendo nombres que quizá las personas que no son del colectivo no conozcan, o de Guadalajara, quizá Ciudad de México, en fin, de verdad aprecio muchísimo. Esta investigación me ha hecho apreciar demasiado a las artistas drag y los artistas locales, diseñadores, pintores, diseñadores de moda, todo el tipo de arte, de verdad es hermoso. Es hermoso. Un aplauso a todos ustedes. Un aplauso a las personas que se atreven a expresar y se atreven a hacer protesta y a hacer comunidad a través del arte. Les quiero mucho, les quiero mucho. Y ya, este es el huevito de hoy, gallinas. I feel like siento que estuve all over the place. Una disculpa, de verdad no saben cómo se movió mi corazón y mi mente con este episodio, pero fue muy bonita investigación y disfruté muchísimo compartirlo con ustedes. Ya me darán sus reseñas. Les voy a poner en la descripción del podcast todos los documentales que vi y los videos que también observé y los de ensayos. En fin, les voy a compartir mucha información que pueden consultar para que tengan este mismo episodio de cuestionamiento existencial artístico en sus vidas. Me encantó. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias por hacer de La Gallinera un espacio de cacareo padrísimo. Muchísima gente se está uniendo a La Gallinera últimamente y estamos muy agradecidos y muy felices de tenerles aquí. Y nada, te deseo de todo corazón, desde lo más profundo de mi corazón homosexual, un muy bonito mes del orgullo. Que no se nos olvide resistir, que no se nos olvide proteger, defender, celebrar y honrar a nuestras hermanas trans y pasarla muy bien. Les quiero mucho. Bendiciones y besitos de su queridísimo JP. Adiós.